Vamos a hablar con Julieta Weisgold, consultora en comunicación política. Además es abogada, periodista y maestranda en comunicación política. Julieta, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora, Natalia Caso y Agustina Faure te saludan aquí desde Ushuaia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo Buen bien? día. Bien, todo bien, todo Bueno, bien. Semana movida esta. movida, sí. Gracias, Julieta, Para por todos. atendernos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, No. ¿cuáles son las primeras reflexiones que podés hacer vos a partir de, si se quiere, podríamos arrancar en la foto de lo que fueron los discursos del día domingo luego de conocidos los resultados? Algunos analistas plantean que de alguna manera Milei se encasilló en un discurso antikirchnerista cuando por el otro lado Massa no solamente ya tenía un eslogan nuevo y una marca Massa nueva, sino que además lo planteó en términos de Argentina, ¿no? de dirigirse al país todo. Bueno, a ver, Massa claramente pareció plantear la continuidad de la estrategia de campaña de las generales, que fue bastante distinta que la estrategia de las PASO. Ya en ese discurso pareció dejar sentado que va en el mismo camino, ¿no? Que cuál es, bueno, profundizar este recorrido de la Avenida del Medio que retoma después de muchos años, esta vez con Cristina adentro, y esa sería una de las novedades, y Sí. la otra, estando él mismo, ¿no?, en el poder, en cierto sentido, por más que sea el ministro de Economía, y pudiendo ejecutar decisiones políticas y de gestión. Entonces, con una posibilidad diferente a lo que era la Avenida del Medio en ese momento, pero retomando ese camino de la unidad, un camino de moderación y demás, que apareció no solo en la retórica, sino también en toda la construcción de la imagen del escenario, digamos, ¿no? Con la bandera nacional gigante atrás. No sé si me escuchan bien porque yo escucho rebote. Nosotros te Bien? escuchamos perfectamente. Bárbaro, entonces sigo. Bueno, entonces más allá de lo discursivo, también la puesta en escena y él solo subido al escenario, que eso es también otra de las características de este tramo de la campaña, ¿no? El protagonismo, él con la centralidad y como protagonista de todo lo que pasa en Unión por la Patria. Y por otro lado, en el caso de Milei, bueno, Milei se lo vio tomando palabras casi textuales de Bullrich, ¿no? Tuvo un discurso, habló de cambio y mencionó la palabra cambio infinita cantidad de veces. Y después, de hecho, sacó el primer spot al día siguiente, en el que también, ¿no?, se le escuchaba la banda sonora y era... Milei pasó de la renga a la banda sonora de Juntos por el Cambio, ¿no? Como una cosa, bueno, nada, evidentemente que también hablaba del acuerdo con Macri, ¿no? Que ya empezaba seguramente ya debe haber habido algún llamado o alguna conexión entre Milei y Macri antes de la reunión esa que hubo. Y en términos de comunicación, ¿vos cómo lees que el candidato que venía a romper con la casta, digamos, no lo digo despectivamente, lo planteo en términos de el discurso de Milei, ¿no? Romper con la casta, hacer algo distinto, todas las apreciaciones que había hecho respecto de Bullrich, etcétera, etcétera, vaya él a la casa del ingeniero Macri a cerrar un acuerdo que evidentemente dejó por fuera a la gran mayoría de Juntos por el Cambio porque al día siguiente salieron todos a putear. Mira, hay un fenómeno que pasa con todos estos nuevos personajes protagonistas de las derechas radicales en el mundo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Trump, de como una especie de corrimiento discursivo y corrimiento respecto a lo que se supone que es. ¿Qué quiero decir con esto que no se termina de entender? Por ejemplo, Trump es un empresario, ¿no? Más o menos saben quién es, un empresario exitoso, sobre todo que es parte del establishment claro. estadounidense, y sin embargo denuncia al establishment, ¿no? Su discurso es anti-establishment, no habla de casta, habla de establishment y habla de pueblo en su discurso, son los dos ejes que traza. Entonces uno diría, bueno, pero qué contradictorio, ¿cómo puede ser que un tipo que sea parte del establishment tenga como eje de su discurso el establishment? Bueno, por eso digo, hay un proceso en general en estas derechas radicales que tienen esta particularidad discursiva, ¿no? Que las contradicciones ingresan y se neutralizan en algún punto, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de si fue a la casa de Macri o no,
yo no trataría de pensarlo en esos términos. Uy, los escucho muy mal, escucho mucho ruido, no sé por qué. ¿Ustedes me están escuchando Nosotros bien? te escuchamos perfectamente, Julieta. No sé por qué se estará Ahí de metiendo. nuevo dejé de escuchar ruido, así que no sé, de golpe escuché como mucho ruido. Bueno, Nosotros te venimos escuchando perfecto desde que arrancó. Se escucha, sí. No, yo de golpe escucho ruido, ahora de nuevo los escucho bien. Bueno. Mientras no sean voces. No, dije ruido, estamos pensando exactamente lo mismo. Claro. Es solo ruido, nadie está hablando ahí. Bueno, les decía que hay una posibilidad de que este personaje pueda incluir, ¿no? Contener las contradicciones dentro de su propio perfil, ¿sí? Y ese es un tema que hay que tener en cuenta en términos de posicionamiento, sobre todo de Massa, ¿no? Qué es lo que y de cómo construir esos contrastes que va a tener que construir la campaña de Unión por la Patria con Milei, ¿no? Si se trata de, entre comillas, desnudar al personaje y marcarle las contradicciones, o si eso es algo que probablemente no termine de hacer mella. Hay que ver si Macri entra como parte del establishment o Larreta, ¿no? La figura de Larreta es más parte del establishment o de la casta que Macri, en términos discursivos, no estoy hablando de términos económicos, ¿no? Insisto lo que dije Trump al principio. Entonces, hay un tema que es el siguiente, que es más profundo que con quién se alía o no Milei. Que es que él denunció a todos juntos como parte de la casta política, claro, no a Macri solamente, ¿no? Y él ahora es aliado de eso. Entonces, bueno, hay que ver, eso sí, por ahí es un poco más potente que verlo solamente a Macri, ¿no? Es bueno, vos denunciaste un ideario, denunciaste una forma de hacer política, ¿no? Denunciaste todo esto, bueno, y ahora estás aliado con eso. Entonces, por ahí el punto de contraste de la campaña de Massa sería más fuerte si fuese por ese lado. Julieta, ¿qué tal? Natalia Caso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos reíamos recién de esto de escuchar voces y este fue uno de los temas de discusión de ayer, si mal no recuerdo, en el desarrollo de la semana. ¿Cómo ves esto en cuanto a lo discursivo? Porque hasta surgieron notas periodísticas dando nuevamente diagnósticos sobre las personas. ¿Cómo puede esto influir a la hora de la elección, ¿no? En la decisión de un voto? Y bueno, a ver, en realidad se discutía si hubo voto miedo a Milei o no, y la realidad es que evidentemente algo pasó en torno a eso, porque fue mucha gente a votar, gente que no ha ido a votar se movilizó a votar, y mucha de esa gente seguramente votó a Massa, subió el número de, no solo la cantidad de votos, sino el volumen de votos en la provincia de Buenos Aires, en territorios que son tienden a ser más peronistas, ¿no? En el norte del país. Entonces, hubo más movilización, eso significa que el voto miedo emergió. Y el voto miedo emergió no porque haya habido un candidato del otro lado diciendo Milei es un riesgo, sino porque sobre todas las cosas se diferenció contrastando en las formas, ¿no? Massa se transformó realmente en el candidato de la moderación y una persona que podía esbozar un futuro, ¿no? Y un hacia dónde llevar el país, frente a otro candidato que, digamos, no se podía terminar de entender. Seguramente si esta escena, ¿no? Y este planteo acerca de si el candidato está loco o su salud mental y demás ingresa en esta agenda de discurso, y bueno, claramente puede ser un problema para Milei, ¿no? Sobre todo si sigue haciendo entrevistas en donde se lo ve así. Julieta, Agustina, cuidarlo del equipo de campaña, porque evidentemente es una persona que no se la puede sobreexponer. Julieta, Agustina Faure te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo analizás? Vimos en este correo de esta semana, por ejemplo, que salió a hablar Babi Checopar, también lo escuchamos a Jorge Lanata. ¿Cómo analizás por ahí el rol de estos periodistas que siempre fueron tan firmes en su postura y ahora están como mucho más flexibles, si se quiere? Y mira, yo creo que está habiendo una transformación grande, un movimiento de placas tectónicas políticas que no sabemos cómo va a seguir, va a depender mucho de los resultados, ¿no? De las elecciones.
pero sí, está habiendo una transformación en los viejos clivajes y en los viejos términos de la discusión. Eso no significa que hayan muerto los viejos términos de la discusión, sino que se están transformando. Y en esas transformaciones, bueno, se vuelve a barajar y dar de nuevo, sobre todo en este proceso electoral, y ingresa justamente esto que estábamos hablando, ¿no? Frente al miedo de que venga algo inmanejable, algo peligroso para el país, bueno, gente que llama a ir por un camino más de normalidad, ¿no? Y se realinean un poco los planetas en ese sentido. Julieta, ¿vos qué entendés que tendría que pasar, por lo menos en términos de estrategia electoral y de comunicación, de acá a los próximos, ¿qué son? 15 días, 20 días, tanto de un lado como del otro? ¿Qué le aconsejarías a cada candidato, digamos? Yo creo que del lado de Massa, la estrategia que usó hacia las generales es una estrategia acertada, que seguramente él vaya a seguir haciendo ese recorrido, ¿no? Perfil sobrio, sobre todo, lo más sobrio posible, ¿no? Cercano a la gente, que es un poco lo que la gente estaba reclamando cuando se decía que Milei, no se decía, digo, efectivamente Milei igual tiene un porcentaje de votos, tuvo un porcentaje de votos alto, ¿no? Sí. Importante para lo que es. Entonces, cuando se piensa que Milei es un cauce y durante mucho tiempo se dijo que la economía, que la inflación, que era imposible que un candidato del peronismo tuviera un buen rendimiento en esta elección, bueno, Massa logró acortar seguramente esa distancia con la gente porque cambió el tono, porque se acercó, porque no, de hecho lo bajó, puso más el eje en la gestión, ¿no? Entonces seguramente algo de eso también cambió el clima y le permitió, insisto en lo que decía al principio, contrastar de otra forma, no tanto en el discurso, sino en la propia acción y en la propia forma de caminar en la campaña y de caminar en la gestión, ¿no? Y en la política, con Milei. Entonces yo creo que Massa va a tener que profundizar ese camino, habrá que ver qué pasa con los radicales, si logra hacer contactos, si aparece algo de eso o no, pero creo que va a seguir profundizando ese camino. Bueno, algunos hablan que el Massa, que tal vez era el más simpático para el sector más progresista de Unión por la Patria, fue el Massa de las PASO, que el Massa que vamos a ver ahora va a ser tal vez el Massa que más le desagrada a esos sectores. Digo, por el discurso vinculado a la seguridad, cuestiones vinculadas al republicanismo, qué sé yo. Sí, pero hay una idea muy primero que, a ver, el sector más de votantes del núcleo duro ya ha llegado al balotaje. Cuanto más se pensa, cuanto más se va hacia un balotaje en general, las estrategias tienden a ser de apertura al centro porque se va a buscar a los votantes más desideologizados y porque se piensa que los núcleos duros ya están contenidos adentro, ¿no? Por supuesto que no hay que perder de vista los núcleos duros de los espacios políticos porque son los que finalmente también ayudan a movilizar. Y la movilización política es importante siempre, ¿no? Porque también es lo que convence en el 1 a 1, es lo que dinamiza la política desde abajo. Claro. Pero en general, insisto en eso, en los balotajes se va a la apertura, ¿no? Se va al centro siempre. Respecto a Milei, yo creo que Milei tiene un gran riesgo, ¿no? El otro día yo lo decía en broma, pero el fantasma del desposicionamiento de Juntos, ¿no? El fantasma de la B, porque Juntos la verdad es que lo único que hizo fue desposicionarse, y cuando digo Juntos me refiero a Larreta, que la verdad es que es un dirigente político que desde hace un año que va zigzagueando en vez de ir hacia el centro con más claridad, que era el camino que tendría que haber elegido, y Patricia Bullrich, que después de las generales tomó el camino de Larreta, ¿no? Un camino de desposicionamiento poniendo enfrente al kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo, en este momento del planteo, digamos, de todo el peronismo, no es la herramienta discursiva más fuerte, ¿no? El eje en este momento es la unidad y es Massa, que representa otra cosa dentro del mapa político. Entonces yo creo que sería un error por parte de Milei
estratégico hacer lo que viene siendo, lo que está haciendo hasta ahora, que es poner enfrente al kirchnerismo. ¿Podemos hablar de un fin de la grieta y de poder lograr tener en Argentina una oposición un poco más seria después de todo lo que se vio, sobre todo con la Unión Cívica Radical? Yo no creo, la verdad es que no me gusta mucho decretar principios o fines cuando las cosas están pasando. Yo creo que estamos en un momento de transición. Creo que la grieta solamente es un nombre que puso la Nata en 2013, y que ya es hora de que, digamos, porque se desgastó, no es porque yo lo diga, sino porque lo ves en las encuestas, hay un vínculo afectivo distinto respecto a eso, afectivo no en términos de amor, sino en términos de afección, ¿no? De cómo influye el kirchnerismo y el antikirchnerismo en la política argentina. Yo creo que sigue teniendo un peso importante, por eso no es que el kirchnerismo haya terminado en esos términos. Creo sí que la polarización está cambiando de forma, y habrá que ver cómo juegan los radicales adentro de esto. En este momento están teniendo una fama que no tuvieron en los últimos, no sé, 20 años. Claro. ¿no? Sí. Y esto que ahora empieza a surgir de la posibilidad de que Milei se baje del balotaje, ¿vos lo ves como una posibilidad cierta o que puede ser simplemente una estrategia más de campaña de un lado o del otro? La verdad es que no lo sé. No puedo decírtelo porque no lo sé. Yo creo que están circulando muchas cosas, que es real, que no lo vamos a ver con el tiempo, en la dinámica del tiempo, es así eso. Creo que, bueno, la verdad, insisto, que deberían cuidarlo, porque el otro día en el programa de televisión realmente no se lo vio bien. Entonces, en ese sentido, digo, uno puede llegar a pensar que es una persona capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, no lo sé, pero si es algo que circula por digamos, del otro lado, o si es algo real, no lo sé. Ahora, yo vi la entrevista, la vi en vivo, de hecho. Es cierto, digamos, todos vimos más o menos lo mismo, Sí. pero no está muy alejado tampoco del Milei. No, la gestualidad estuvo La siempre. gestualidad esa estuvo siempre. Digo, nos impacta más porque es un tipo que sacó 30 puntos y que está en un balotaje. Digo, es el contexto el que hace que veamos a esa entrevista con el pelado Trebuch con otras alarmas. Y cuanto más cerca de ser presidente está, más cerca de ser presidente está, ¿no? Claro. Se le pone más es lo mismo que le pasó a Patricia Bullrich cuando después de las PASO se la escuchaba hablar y no decía nada sobre la economía, ¿no? Y uno decía, pero esta mujer cómo va, y después le pusieron a Melconian al lado, y después consolidó al tramo final pudo decir algunas cosas más, pero así todo, ¿no? Parecía que no alcanzaba para ser presidente, no llegaba a ser presidenta. ¿Eso cómo lo ves? Yo veo esta campaña que tiene mucho más de lo discursivo que por ahí tuvieron otras campañas, que no se quedan solamente por ahí en un eslogan de campaña, sino que hay mucha más entrevista en profundidad en diferentes programas, entonces vos podés escuchar mucho más y hay más atención a esos discursos. Bueno, ya es la segunda vez que me lo preguntan y a mí me llama la atención. Estamos desde el siglo pasado que estamos en la era del politainment, ¿no? Del espectáculo político, en donde se supone que, no se supone, digamos, se prioriza la imagen. De hecho, en los debates se dice mucho que importa más a veces un gesto que algunas palabras, ¿no? O que lo que se diga. Y yo siempre creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que cuando la imagen se gasta, te empieza a aparecer la necesidad de la palabra, ¿no? También. Y creo que estamos un poco en ese proceso. Julieta, agradeciéndote por tu tiempo, me gustaría pedirte una reflexión también en términos de todo el proceso de reconfiguración mediática que hay en los últimos años, la aparición de las redes sociales. El otro día, por supuesto que a todos nos parecía una cuestión medio paupérrima que Milei entendiera que porque tiene 1 millón de impresiones, no sé cuántos millones de impresiones, o likes. Sí, el leoncito y el pato en su Instagram, él entienda que eso tiene realmente, como que él realmente está en el juego, ¿no? Pero de todas maneras, también a mí me pareció una cosa que es, bueno, también él hace esa interpretación porque es un tipo que
su fuerte estuvo ahí todo este tiempo, Su en imagen TikTok, fue en las creada de esa redes. manera. Digo, uno ve la cantidad de impresiones o de Sí, pero- seguidores que tiene TikTok versus Massa y la diferencia es abismal. Sí, pero en realidad es raro ver a un candidato, ¿no? Decir cuántas impresiones No, tuvo claro, claro. un posteo. Porque sobre todas las cosas, digo, es raro y es un poco, sí, es llamativo, Sí. cuanto mínimo. Sí, Porque en realidad lo que se ve en las redes hoy son los lazos, más que el alcance, más que la cantidad de likes, ¿no? Más que las reproducciones, es el lazo que vos lográs construir a partir de esa red, ¿no? Digo, para decirlo en criollo. Entonces, a veces pesa más eso que la cantidad de likes y la cantidad de lo que sea, de replies o lo que sea, ¿no? Depende de la red social. Mira, ayer justamente me tocó entrevistarlo a Cerimedo en un programa de consultores políticos, que Cerimedo no sé si saben quién es, pero Sí. es el estratega de Milei. sí. Y justamente le pregunté sobre el tema de la estrategia digital y el territorio, y me contestó que él también creía que el territorio era fundamental, y que de hecho creía que el momento en el que Milei había saltado, digamos, cristalizado algo en términos políticos, fue en su primer evento territorial, en Plaza Holanda, acá en la capital, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que el pensar la comunicación solo como en las redes es pensar mal la comunicación es convergente, importa tanto lo que pasa en el territorio como lo que pasa en las redes, es todo y sobre todas las cosas, más que obsesionarse con los números, cosa que no digo que no importen, ¿no? ¿Sí? No estoy diciendo que no haya que estar en las redes y que no haya que ser exitoso en las redes, sino que digo que hay que pensarlo de manera convergente y darle mucha importancia al discurso, ¿no? Al mensaje, que es lo central de lo que van a decir los candidatos y lo que van a, sobre todas las cosas, más que decir, poner en escena y en juego en cada campaña política. Julieta, te agradecemos mucho por este tiempo, por habernos atendido un sábado, fuiste muy clara, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buen sábado. Un abrazo, igualmente, hasta luego.